Buenas noches, muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor Amén. me les bendiga rica y abundantemente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a tratar de no reírme porque estoy un poquito constipada y entonces me da la tosedera. Bueno, es un placer para mí en esta noche poder compartir la palabra. Es un privilegio, es un honor. Le doy gracias al Señor y toda la gloria es para Él porque para mí es un placer enseñar su palabra porque Él me llamó a ser maestra, como decía el hermano Jorge, y de verdad que es algo en lo que yo disfruto hacerlo. Entonces, muchas gracias, hermano Jorge, hermana Iliet, por darme esta oportunidad. Y bueno, ya oramos, entonces vamos a entrar en materia, directo al grano, como dijo el dermatólogo. Amén. Bueno, quiero darles primero como un pequeñito resumen de lo que se trata en sí, lo que es el libro del Deuteronomio, y luego vamos a exactamente al capítulo 15. Como lo compartía nuestro hermano, el libro de Deuteronomio es el quinto libro que tenemos en la Biblia y es el último libro de la Torá. Después del éxodo que tiene de Egipto, el pueblo de Israel, ellos estuvieron en el monte Sinaí por un año y allí fue donde ellos entraron en un pacto con su Dios y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto por 40 años y la generación del éxodo se descalificó a sí misma para entrar a la tierra prometida que de Abraham, la que Dios le había prometido a Abraham. Así que Deuteronomio inicia con Moisés al frente de esta nueva generación explicándoles la Torá. Y es a partir de aquí que el diseño y el libro de Deuteronomio se desarrolla. Entonces, Deuteronomio está formado por una serie de discursos donde Moisés está solicitando a la nueva generación de Israel hacerles fieles al pacto con su Dios. Y en el centro del libro, que más o menos estamos llegando a la mitad del libro de Deuteronomio, allí hay como una colección de leyes, las cuales son los términos del pacto entre Dios e Israel. Algunas de estas leyes son nuevas, pero muchas de esas son repeticiones de las leyes que fueron dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y de este hecho es donde el libro recibe su nombre, Deuteronomium, que significa segunda ley. Amén. Amén. Bueno, entonces ahorita sí vamos a iniciar con el capítulo 15 de Deuteronomio. Yo lo hice de una manera diferente, entonces vamos a leer versículo por versículo. Aquí tenemos Deuteronomio 15:1. Dice, al cabo de 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano con que obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque la remisión de Jehová es pregonada. Del extranjero demandarás el reintegro, mas lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Para que así no haya en ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia para que la poseas. Si empero escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos los mandamientos que yo te intimo hoy. Ya que Jehová tu Dios habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces tú a muchas gentes, mas tú no tomarás prestado y enseñorearte has de muchas gentes, pero a ti no se te enseñorearán. Cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades,
en tu tierra de Jehová tu Dios que te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Mas abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester. Perdón. Guárdate de que no haya en tu corazón perverso pensamiento, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y tu ojo sea maligno sobre tu hermano menesteroso, para no darle el que podrá clamar contra ti a Jehová y se te imputará el pecado. Sin falta le darás, y no sea tu corazón maligno cuando le dieres, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieres tu mano. Porque no no faltarán menesterosos de en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano y a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Cuando se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, el séptimo año le despedirás libre de ti. Cuando lo despidieres, libre será de ti, no lo enviarás vacío. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y será que si él te dijere, no saldré de contigo, porque te ama a ti y a tu casa, que le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna y horarás su oreja junto a la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a su criada. Perdón, no te parezca duro cuando le enviares libre de ti, que doblado el del salario de mozo jornalero te sirvió 6 años. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Santificarás a Jehová tu Dios todo primerizo macho que nacerá de tus vacas y de tus ovejas. No te sirvas del primerizo de tus vacas, ni trasquiles el primerizo de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada un año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Si hubiere en él tacha, ciego o cojo, o cualquier mala falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo lo mismo que el limpio comerán de él, como un corzo o de un ciervo. Solamente que no comas su sangre. Sobre la tierra la derramarás como agua. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén, perdón, hermanos. Entonces, ahí miramos Deuteronomio capítulo 15, del versículo 1 al versículo 6, y aquí está desmenuzado, es el año de la remisión. La remisión, cada 7 años hará remisión, es lo primero que él dice, que nombra el Señor a través de Moisés, les está enseñando a su pueblo Israel. ¿De qué se trata la remisión? De perdonar a todo aquel que tenga deudas. Dice que 6 años trabajarán y el séptimo año, así como el número 7 es el número de la perfección. Y así como el Señor también nos decía, 6 días trabajará el hombre y el séptimo descansará. Entonces, el año de la remisión es el año séptimo. Entonces, aquí vemos cómo el Señor está hablando a través de Moisés, enseñándoles de que la importancia de ser compasivos,
de bendecir al hermano, de ser generoso. La remisión habla también de la remisión de deudas. Cada 7 años los acreedores debían perdonar las deudas de los que le habían prestado a sus prójimos. Entonces, él les decía que debían perdonar. Y ahí como dice, de esta manera la remisión, perdonará a su deudor todo lo que hizo en préstito de su mano. Entonces, esta era como una ordenanza para que ellos cumplieran, para que en el año séptimo todos fueran libres y toda deuda fuera perdonada, para guardar y cumplir todos los mandamientos que el Señor estaba ordenando, y el Señor prometía una bendición. Dice, él iba a bendecir, dice, como ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Esta es una de las bendiciones que venían a través de ser generoso y de perdonar también a los que le debían. Así como también nos habla en Mateo, dice que el Señor nos perdone como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces dice que también tendrían dominio sobre muchas naciones, pero que sobre ellos no iban a tener el dominio. Entonces, en estos versículos nos habla explícitamente de la remisión, de lo que significaba perdonar cualquier deuda que tuvieran ellos o sea, el pueblo entre ellos mismos. También habla de la generosidad con los necesitados. O sea, los israelitas deberían ser caritativos con sus compatriotas que estuvieran pasando por momentos difíciles, prestándoles dinero sin esperar la liberación. O sea, ellos, por ejemplo, no tenían que decir, ok, vamos a esperar al año séptimo para que se perdonen las deudas. Si durante los 6 años que estaban trabajando, cualquiera necesitaba pedir prestado, entonces ellos no podían negárselo. La idea que se tenía era que el pueblo viviera como en un mismo nivel, que no existieran personas pobres o más necesitadas que otras, sino que el que tenía más le daba al que tenía menos. Entonces se practicaba mucho la generosidad. Perdón. Entonces ahí vemos que viene la bendición de parte de Dios cuando ellos cumplieran estas cosas. Entonces Dios prometía bendecirles a quienes cuidaran de los pobres, sin obligarlos a hacerlos y que tampoco lo hicieran de mala gana, ¿no? Que practicaran esa bendición. Era la generosidad en el trabajo también. El trabajo recibe la bendición plena solamente cuando decía y cuando bendecían a otros. Entonces también habla, por ejemplo, de que si su hermano era vendido, debía de servir por 6 años, pero el séptimo año debía ser puesto en libertad. Entonces, de todo eso se trata del séptimo año, ese es el año de la remisión, de darle libertad, de liberar al hermano, y que aparte de eso, cuando lo liberara, no lo enviara con las manos vacías. Amén. A ver, sigamos. Entonces, aquí está una pequeña explicación de lo que es el año de la remisión. Es el año séptimo que era de remisión, de generosidad y de libertad, para que no haya pobre entre su pueblo. Y en cambio, Dios daría la doble porción para que nada estuviesen afanosos, sino que descansaran en el Señor y que Él era el dueño de la tierra y Él iba a proveer todo. Dice, cuando pagamos una cuenta, podemos decir que está remitida. Entonces, de ahí viene la palabra remisión. Entonces, cuando se paga una cuenta, entonces es como decir, se remitió esa deuda. La raíz de la palabra remisión significa enviar. De ahí se deriva la palabra misión o misionero, porque son de las palabras masivas o misil, que provienen de la misma raíz. Y en su sentido fundamental, la remisión de pecados, que significa, por ejemplo, enviar los pecados lejos. Entonces, la palabra remisión está formada por la palabra misión y el prefijo re de misión. O sea, viene del latín misio, que significa enviar. Y el prefijo de re significa lejos
o de nuevo. Así que hablar de remisión de los pecados, es decir, que nuestras transgresiones habían sido enviadas lejos. Entonces, de ahí viene la palabra remisión. Entonces, cuando habla de la remisión de pecados, es enviarlos lejos, pero remisión de las deudas, entonces es enviar las deudas lejos, es como, o sea, que se vaya, que se desaparezca, como dice que los pecados son tirados al fondo de la mar, así mismo. Entonces, de ahí viene esa palabra. Amén. Bueno, perdón. ¿Qué significa el año séptimo de la remisión en la Biblia? También Jehová quería que hicieran remisión, perdonando la deuda a todo aquel que había, ah, que hizo en préstito. O sea, pregonando así la remisión de Jehová. Entonces, lo que estaba explicándoles ahorita, que en el año séptimo era el año de la remisión, de la generosidad, de la libertad, para que realmente todos fueran como igual, ¿sí? Que hubiera perdón, que hubiera un indulto, que hubiera liberación, cancelación de deudas, despido, liberación. Todo esto también lo encontramos en Lucas 4:8, cuando habla también de la remisión, del perdón o del indulto. Y también está en Mateo 26:28. Si alguien me puede ayudar y me busca estas dos citas, Lucas 4:18 y, y Mateo 26:28. Amén. Lucas 4:18, hermana. Amén. ¿La leo ahora? Por favor, Amén. sí. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año No. agradable del Señor. Amén. Amén. Entonces, eso es como hacer referencia a lo que es el año de la remisión, la libertad y la opresión, la libertad de los cautivos. Amén. ¿Y alguien encontró Mateo 26:28? Amén. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Amén, amén. Entonces ahí encontramos también que nos habla de lo que significa la remisión de los pecados, o sea, y toda la palabra en sí lo que encierra, la libertad. Entonces, quiero compartirles ahí donde dice al comienzo del nuevo año hebreo, entrábamos en el año séptimo, que era el año sabático, que en el hebreo también es llamado año de Shemitah. Este año sabático se caracteriza por una ordenanza de la Torá que figura en el capítulo de Éxodo, desde el Éxodo y el Génesis, donde se ordenan a los israelitas que planten la tierra y que recolecten sus frutos durante 6 años. Entonces, siempre a través de muchos libros en la Biblia, encontramos acerca de trabajar los 6 años, cultivar durante 6 años, recolectar sobre los 6 años y para que el séptimo año sea de descanso, sea de cosecha, sea de que se pueda cosechar todo lo que se ha sembrado, se pueda dar libertad. Amén. Seguimos, yo lo repartí en 3 partes. Esta es la segunda parte del Deuteronomio 15, del 7 al 11. Nos habla de los préstamos a los pobres. Entonces, también nos dice ahí que cuando haya en medio de nosotros o haya en medio de ellos un menesteroso de alguno de tus hermanos, de algunas ciudades, de la tierra que Jehová Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano contra tu hermano pobre. Entonces, lo mismo, está haciendo énfasis a que con afecto, con amor, de buena gana, le preste al que necesita.
¿sí? Que le dé de lo que ellos tienen para que no haya ningún pobre en medio de ellos. Y si guárdate de tener un corazón, en tu corazón un pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo de la remisión, y de pronto mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. O sea, ¿qué quería decir? Que muchos decían, no, ya está cerca al día séptimo, entonces no le voy a prestar, porque entonces me va a tocar perdonarle la deuda. Entonces, a eso se refiere aquí, a que no, o sea, que no tenga en su corazón esa actitud, porque dice que porque él no va a tener entonces esa libertad de clamarle al Señor para que lo bendiga, porque le va a ser contado como pecado. O sea que era prácticamente una obligación. Si había algún necesitado, si había un pobre y usted tenía para, cualquiera de ellos tenía para darle, tenía además, y si el otro le pedía prestado, tenía que hacerlo. En el versículo 10 dice ahí, sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Entonces esa era como la bendición que Dios les daba, teniendo en cuenta lo que ellos hacían por las personas más necesitadas. Y dice que el propósito de eso era para que no existieran pobres en medio de ellos. Así también como vimos en los Hechos de los Apóstoles, cuando empezaron los primeros cristianos, dice que ellos vendían todos sus bienes y los repartían a los pobres. En ese tiempo también vemos, y ese fue el inicio de las primeras iglesias cuando vemos con los apóstoles. Entonces existía la misma tradición para que se ayudara al pobre, para abrir su mano al hermano, al pobre y al menesteroso que existiera en su tierra, en su tribu, y para que todo el mundo estuviera por igual. Amén. Entonces, aquí les hice como una comparación de lo que es el mandato de ser generosos con los pobres, que era el mandato que estaba estipulándose aquí en este capítulo. Entonces, el tema de la generosidad. Entonces, ahí cuando me nos enseña y nos dice, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Entonces, la ley de remisión en el año séptimo nunca debía de desalentar a los que ayudaban a los necesitados, sino que por el contrario, era algo que los animaba a que lo hicieran con más ganas, con más amor, porque sabían que de parte de Dios iban a recibir la bendición. Dice, ya sea que elijamos seguir esforzándonos por nuestra propia fuerza o rendirnos y aflojar el ritmo de vida, el amor inalterable de Dios permanecerá igual. Dios no nos ama porque elegimos rendirnos en lugar de esforzarnos. ¿Qué quiere decir? O sea que nosotros, así como la palabra nos enseña, si nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero, cuando nosotros damos y dice ahí que el que da al pobre, a Dios le presta. Entonces, la palabra siempre hace énfasis en ser generosos con el pobre, con el necesitado, con el menesteroso. Y en este capítulo se está enfocando principalmente en eso, en que el pueblo israelita como si no tuvieran necesitados en medio de ellos. Entonces, perdón, también de eso se trataba, de que se hiciera remisión de las deudas, de que todo acreedor hiciera una remisión de lo que había prestado a su prójimo y que no podía exigirle de que su prójimo le pagara o proclamarle que no, porque era el año de remisión del Señor y tenía que perdonar todo lo que le debía. La obediencia a los preceptos de Dios. Entonces ahí también nos explica que debían prestarle y además sin mezquindad, o sea, sin ser tacaños, en otras palabras. Así que el Señor iba a bendecir a todos ellos porque en su corazón tuvieran esa decisión de dar, o sea, que no lo hicieran con un corazón como con tristeza o como con pesar o como por decir, no, le voy a prestar y cuando llegue el año séptimo
me va a tocar perdonarle la deuda, o sea que no me va a poder pagar. No, esa no era la intención, esa no era el propósito de que así se hiciera. Entonces dice, nunca dejará de haber pobres en la tierra, pero por eso mando que abras generosamente la mano de tu hermano al pobre, al indigente de tu tierra. Entonces, ese era el propósito. Ese era el propósito de que los israelitas debían ser caritativos con cualquiera de sus compatriotas que estuviera pasando cualquier momento difícil. Ellos debían prestarle dinero generosamente, sin tener en cuenta que iba a llegar la liberación en el año séptimo. Dios había prometido bendecirles y quienes cuidaran de los pobres iban a hacerlo sin ser obligados ni hacerlo de mala gana, pero Dios los iba a bendecir igual. Entonces, ese era el mandato que les estaba ordenando a ellos. Dice la generosidad. Reconoce una realidad que sigue vigente hoy. La pobreza siempre existirá. Pero sin embargo, el reconocimiento de este hecho por parte de Dios no es una excusa para no actuar. Más bien sirve como un mandato directo de ser generosos y compasivos. Y en nuestro mundo cristiano debemos tener en cuenta que cuando haya en medio de nosotros algún menesteroso o algún hermano en alguna necesidad que necesite nuestros cuidados, dice, en la tierra de que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás. Entonces, solo les puse esa imagen como para que les quedara más claro de que era la voluntad de Dios y pienso que sigue siendo la voluntad de Dios hoy en día. Nosotros debemos de vivir con ese corazón, ¿no? De tener esa disposición de que si hay un hermano necesitado, que si alguien, como nos enseñan en la palabra también, si alguien te pide prestado tu capa, dale contigo la tuya y si te obliga a llevarte una milla, ve con él 2 millas. Entonces siempre es haciendo énfasis en tener ese corazón dadivoso, ese corazón generoso. Amén. Perdón. ¿Qué significa menesteroso? El menesteroso, pues yo quise buscar la explicación por si de pronto alguien le quedaba, tenía alguna duda de qué significaba ser menesteroso o qué es cuando la Biblia se refiere al menesteroso. Entonces es el que es falto, es necesitado o que carece de alguna cosa o de muchas cosas. Eso es lo que significa la palabra menesteroso. Ahora pasamos a la siguiente parte de Deuteronomio 15, del 12 al 18. Dice, estas las leyes sobre los esclavos. Entonces habla de que si se vendiere a tu hermano el hebreo o hebrea y si que te hubiere servido por 6 años, el séptimo año le vas a despedir libre. O sea, tienes un esclavo, tienes a un empleado, tienes a alguien que te va a trabajar 6 años y al séptimo año lo tienes que dejar en libertad. Pero dice, cuando lo dejes libre, no lo vas a enviar con las manos vacías, sino que lo vas a abastecer de todo lo que tienes en tu posesión, de ovejas, de la era del lagar, le darás todo aquello de lo que Jehová te ha bendecido. Entonces dice que compartir la bendición que han recibido y que nunca olviden que cuando estuvieron en tierra de Egipto, de allí Dios los rescató y por tanto viene ese mandato. Dice, si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti, a tu casa y porque le va bien contigo, entonces vas a tomar de todas maneras una lesna, honrarás la oreja le dice, horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Entonces, el siervo, si decide que no quiere irse, que no quiere ser libre, sino que quiere quedarse con él, debe dejarlo. Y dice, y que también hacerlo con la criada. Dice, no te parezca duro cuando le envíen libre, porque la mitad del costo de un jornalero de que te sirvió por 6 años, Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Entonces, siempre recalcaba el hecho de que
de la manera en que ustedes sean bondadosos, así Dios los va a bendecir. De la manera en que ustedes también bendigan a sus siervos, Dios también los va a bendecir a ustedes. Entonces, siempre era dándole esa y recordándole, dándole la lección y recordándoles que sin la importancia y el compromiso y la lealtad, que era el acto de ser siervo y, por ejemplo, el hecho de elegir continuar sirviéndole a su amo, eso significaba mucha dedicación y fidelidad. Y eso también lo premiaba a Dios y lo bendecía a Dios. Y también iba a ser igualmente bendecido el que aceptara que él se quedara. Entonces, siempre haciendo énfasis en esa parte de ser generoso ante todo. Entonces, si el esclavo o el sirviente no quería abandonarlo, él no podía decirle, no, no, váyase, o echarlo, o hacer lo que se fuera, no. Debería de conservarlo si él quería quedarse, pero a la misma vez que también sirviera de bendición el hecho de que se quedara. Quería leerles aquí en Éxodo 21 del 1 al 11 porque hace referencia a lo que estaba mencionando ahí en el libro de Deuteronomio. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y él diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradará a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, ni le permitirá que rescate, sino que la podrá vender a su pueblo extraño cuando la desechare. Perdón, mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Entonces, sí, como vemos, estas leyes estaban ya establecidas desde antes, desde cuando estaban en el Éxodo. O sea que cuando ellos salieron de Egipto, esta ley ya estaba establecida. Entonces, como lo que les decía al principio, muchas leyes estaban simplemente siendo como recordadas y a unas estaba poniendo unas nuevas. Entonces, Deuteronomio 15 del 12 al 18 nos habla de la esclavitud. Dice, se preocupa con la situación de quienes han caído en tal pobreza que deben venderse a sí mismos o como esclavos o a sus compatriotas israelitas. La ley parte de la situación social que lleva a la gente del mismo pueblo a venderse para sobrevivir. Entonces, sucedía mucho que hacían eso, o sea, se vendían o los vendían porque necesitaban sobrevivir, no tenían otra manera de hacerlo, entonces se vendían como siervos. Entonces, en algunas partes del mundo, usualmente hay padres que venden a sus hijos en servidumbre por deudas o es una forma de trabajo que es como en esclavitud. Y aunque se le llame de otra manera, otros pueden ser engañados por el tráfico sexual, del cual es difícil o hasta imposible escapar. Y en algunos lugares, los cristianos están liderando movimientos para erradicar estas prácticas, pero todavía se pueden hacer mucho más. Imagine la diferencia si en muchas iglesias o individuos cristianos hicieran esta prioridad de la misión y de la acción local. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Primero, toca el tema de que hoy en día también existe el hecho de que venden
sea los hijos o las personas se venden para ser siervos por pagar una deuda o por trabajo o por esclavitud. Y, y al último hace el énfasis de que qué importante sería de que en las iglesias hoy en día o nosotros como cristianos practicáramos esta misma misión y tomáramos esta actitud de que no hubiera pobres en medio de nosotros, que no hubieran necesitados, sino que nosotros pudiéramos dar ese privilegio de compartir con las personas lo que Dios también nos ha dado para bendecirnos. Eso sería de muchísima bendición y es lo que nos enseña la palabra. Aquí les traje una imagen de lo que era lo de cuando se vivía en la esclavitud. Y aquí está algo referente a lo que es la Biblia y la esclavitud. Que la Biblia se refiere a la servidumbre voluntaria ingresada libremente debido a una deuda, es decir, como un siervo o como esclavo. Jesús a menudo siempre utilizó la imagen de este tipo de esclavitud para representar nuestras obligaciones de servir bien a Jesús, ya que Él pagó por nuestra deuda. Pablo también nos enseña, en particular, él sugiere que somos esclavos de todo aquello que elegimos obedecer. Entonces, cuando Pablo nos habla en las epístolas, él nos dice que nosotros nos hacemos esclavos del pecado, de todo lo que nosotros practicamos, somos esclavos. Entonces, una vida de pecado es esclavitud, mientras que la de obediencia a Dios es un verdadero servicio. Entonces, asimismo, Pablo nos recuerda que la libertad es siempre estar libre de algo para poder ser libre para algo. Pero espero que me hayan entendido. Amén. Amén. El término en hebreo para ser esclavo es eved, avadim, que es la derivación directa del verbo bede, o sea, de trabajar. Por lo tanto, el esclavo es como un trabajador o sirviente. O sea que prácticamente todos somos esclavos, porque todos trabajamos y para poder sobrevivir. Esa es la conclusión. El EBET se diferencia del trabajador o el asalariado en tres aspectos. O sea, no recibe salario por su trabajo y es miembro de la casa de su amo. Esa sería la diferencia, ¿no? Del esclavo y el trabajador. Amén. A ver, miremos acá, vamos a la última parte. Esta ya con esto estoy terminando porque estoy como hablando mucho y ya me está dando ganas de toser. Perdón. Bueno, entonces, la última parte de Deuteronomio 15, que va abarcada desde el versículo 19 al versículo 23, dice, consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y tus ovejas. No te servirás del primogénito de las vacas ni trasquilarás al primogénito de tus ovejas. Entonces, ¿a qué hace referencia? Siempre como había estas leyes estaban ya establecidas desde antes, de simplemente consagrar todo primogénito de los hijos, primogénitos del ganado, todo primogénito debía ser consagrado. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar en que Jehová escogiere. Y si hubiere de él defecto, si fuere ciego o cojo, hubiere cualquier otra falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones comerás y el inmundo de lo mismo del limpio comerás de él, como una gacela o un ciervo, solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Entonces ahí estaba simplemente la condición, ok, lo van a comer, pero no se come su sangre. La sangre, recordemos que siempre fue tomada como algo que era impuro o inmundo, no podía tomarse. Entonces dice que debería ser derramada sobre la tierra como agua. La consagración, aquí quise hacerles una comparación porque habla de consagrar, cuando se consagra al primogénito, entonces aquí hablo de la consagración del creyente o consagración de la comida.
la importancia de la cultura religiosa. Dice, en la guerra espiritual del creyente debe buscar primero a Jesucristo. Dios va con nosotros para pelear por nosotros contra vuestros enemigos para la salvación. Ese es el fundamento de la valentía cuando eran obedientes y confiaban en Dios. Ellos nunca perdían. Ahora, comer delante de Jehová, dice, la comida siempre ha tenido una gran importancia en la cultura religiosa. Y en la Biblia encontramos numerosos pasajes que nos dan la importancia a la manera en que los alimentos debían ser tratados y consumidos. Y uno de los versículos que se destaca en este sentido, o sea, siempre hubo mucho énfasis en cuando comas, cuando sacrificas, cuando consagras, que todo sea que sin defectos, o sea, muy específico acerca de la sangre, acerca de los defectos de los animales, que no los consumieran si tenían algún defecto. Entonces, era muy importante. Y siempre Dios esperaba que ellos obedecieran todos estos mandamientos para que les fuera bien. ¿Ya? Entonces, ese siempre era como las ordenanzas que se les daba al pueblo de Israel. Bueno, hermanos, llegamos a la conclusión. Entonces, la conclusión del capítulo 15 de Deuteronomio nos enseña que al cabo de 7 años habría una remisión, que es el perdón de deudas, que debíamos ayudar siempre que pase por la acción del Señor. Dios iba a bendecir a todo lo que hiciera y todo lo que emprendiera siempre que decidieran ayudar al pobre, porque nunca faltarían los pobres en la tierra. Por eso Él ordenó diciendo que con libertad abriera su mano al hermano, al necesitado o al pobre que existiera en la tierra. Que dieran con generosidad, que no les doliera su corazón cuando dieran, que el Señor los iba a bendecir por todo, por el trabajo que hiciera y por el trabajo que emprendieras, iban a ver la bendición de Dios. Y que no hablaran mal los unos de los otros, porque el que habla mal de su hermano o juzga, habla mal de la ley o lo juzga. Entonces, a manera de conclusión, esto es básicamente lo que nos enseña el capítulo 15 de Deuteronomio. Nos habla de la remisión que es en el 7º año y nos habla de la generosidad y la libertad. A ver, bueno, primero, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo no les quedó claro? ¿Están como muy callados? Yo me siento aquí como hablando yo sola. A ver, cuéntenme. Los escucho. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Yo escucho grillos. Se durmieron. Aquí estamos. No, estamos aquí, hermana. Aquí estamos. Ah, bueno. Come on. Amén, amén. Bueno, a ver, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta o cómo les pareció? ¿Estuvo clara la explicación? A ver, los Ay, quiero sí, escuchar. y sí, está comprensible, está entendible. Lo que pasa que es la hora que hace que uno se ponga como medio... Como dormilón. Bueno, entonces voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el tema principal de Deuteronomio capítulo 15? Ahí lo encontramos en el versículo 1. A ver si así se despiertan. ¿Cuál es el tema principal? La remisión, hermana. Amén. Bien, bravo. Bravos. Remisión, muy bien. Aleluya. Ganando a las mujeres. Bueno, segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las leyes relativas a los pobres? Hay que ayudarlos. Ayudar a los pobres que estén necesitados y no será en cambio le van a dar lo que ellos dieron. Que hay que No tienen ayudarlos. pobres, Amarlo, Y el que no tiene que darle. prestarle
ayudarlo de buena gana, ayudarlo como sin esperar nada a cambio. O sea, O sea, esperar nada a cambio. Siempre ayudarlo y esperar nada a cambio. ujú, Amén, amén. amarlo. O sea, con Bravo. amor. Exacto. Cabo tengo, y como un rico y un pobre, algo así. De que tenían, Exacto, no, sí. Practicar la generosidad. Sí, ya, tenían que Muy bien. bendecir a los pobres tenían que cuidar a los pobres para poder ser bendecidos ellos. Lo que Amén. más tenían, o sea, tenían que a Dios. ya compartirlo para que hubiera como una equidad, para que hubiera como un balance. Balance. Amén. Uy, sí, bien. Pues con mucho Hay, cuidado, qué bueno. hay- hay un punto también en el cual dice que no podían ser mezquinos. Ajá. Ujú, sí, señor. No podían ser mezquinos de corazón, porque ellos te bendecirá Jehová Dios en todos tus hechos. Ujú. Amén. Amén. Muy bien. Ven. Como que le presta a un pobre o le da a un pobre, le está prestando a Presta a Dios. Dios. Sí, Amén. así dice la palabra, exacto. Dice Ahí, también ahí que, también, perdón. está bien, hermano Carlos, que continúe. No, sí, dele más. Las No, damas primero. Las damas van a la. no, que no No, endurecerá estamos en tu Canadá, corazón. hermano. No, mentira. Dice que no endurecerá tu corazón y tampoco cerrará la mano contra el hermano pobre. Amén. Amén. Sí, hermano Ah, Carlos. sí, no, me gusta esto que dice que en el versículo 3 dice del extranjero, habla del extranjero, que trata diferente al extranjero que al hijo, a los pobres, al pueblo de él. Y dice que el capítulo 3 del extranjero demandarás el reintegro, dice, pero lo que de tu hermano tuviere tuyo, lo perdonarás, lo perdonará tu mano, dice, Ujú. para que así no haya en medio de ti mendigo. Amén. Y es bien importante esto, que en medio de nosotros no hayan mendigos, o sea, si prestamos, es como la primera iglesia, en Hechos 30 y la primera iglesia cuando dice Todo lo que tenían en común. ayudaban, convivían Ajá. y ayudaban al pueblo Sí, Sí, según la necesidad, ¿verdad? sí, sí, exacto. sí. ¿Verdad? Entonces ahí se vuelve a repetir esto que, ¿verdad? Que no hubiera nadie, pero los que tenían los ponían a los pies de los apóstoles, Amén, sí. Así. ¿verdad? Así que Ajá. los que tenemos que proveer a aquel que no, según la necesidad, ¿verdad? Sí, exacto. Porque Amén. en medio del pueblo siempre va a haber alguien que querrá abusar, ¿verdad? Pero es lamentable que con un poquito se van a conocer, pero a los que de verdad hay que ayudarles, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Porque hay necesidad, ya sea Ay, espiritual, primero lo espiritual y después lo material. sí, Amén. Y bien importante, me gusta esto que dice que no hayan en medio de ti mendigos, porque Jehová te bendecirá con abundancia. Amén. Y lo amén. que ustedes estaban diciendo de los ojos, ¿verdad? Que los ojos, pues que no sean tóxicos, ¿verdad? Exacto. Sí. Amén. Eso quería comentar en esa parte, porque pues sí, es bien importante que a veces nos están pidiendo permiso para ayudar, entonces eso yo pienso que no está bien. Si hay una necesidad, hay que ayudarlo más pronto, Ayudar. Claro. ¿verdad? Así Amén. es. Amén. Bueno, y la última. Bravo. Sí, muy bien. Claro, algo. Y para terminar, quiero hacerle esta pregunta. ¿El tema central de Deuteronomio es verdadero o falso? ¿Es la renovación del pacto? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Mi hermana que está aquí dice que no, que es falso. No, A yo no ver, acuerdo que sea la renovación del ¿quién pacto. dice otra cosa? Yo digo verdadero, pero eso es lo que yo digo. Porque la Es renovación, un recordatorio, y claro, es una renovación, es recordatorio de la ley.
¿Qué dice mi hermano Jorge? Da, 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 dan. No, ese no es, no, que va a poner. El otro. No, pues si alguien, pues porque ya alguien dijo que era falso, Vale, otro la dijo que misma. era verdadero. ¿Qué dice usted? Es un recordatorio porque no es una nueva ley. Renovación. A la nueva No, generación él le está recordando todo lo que se hizo en Levítico y en Número. claro. Entonces era un mandato. No es un recordatorio, No es una no es renovación. una renovación. Hermano Jorge, ponga la fanfarria del archivado ahí para usted ¿Qué mismo. es eso? Bueno, según el contexto que nosotros estamos, ¿verdad? Mirando, conociendo que el Señor está entrando a una nueva generación a la tierra. Cuando miramos el tema central de Deuteronomio, pudiéramos decir que, que el Señor estaba haciendo una renovación del pacto con el pueblo, pero cuando nosotros hablamos de renovar el pacto, realmente, ¿a qué nos estamos refiriendo y a qué pacto nos estamos refiriendo? Porque Dios había prometido que iba a entrar a su pueblo a la tierra prometida y, y en el momento en el que Dios decide entrar este, a la generación de 20 años hacia abajo, que fue la que va a entrar, este pueblo, aunque en momentos fallaron, pero no hicieron nada para que Dios no le permitiera entrar. Pero Moisés, en el momento que está hablándole al pueblo, repitiéndole la ley, si usted se da cuenta, él empieza a hablarle con lujos y detalle para que el pueblo entienda y no falte a la ley de Dios. Hay varias posturas. Yo no sé lo que trae, lo que dice la maestra, pero sí puedo creer que el Señor está renovando el pacto que hizo con el pueblo al darle la ley nuevamente. Bendito Dios. Amén, perfectamente. Contestó muy bien. Un aplauso, bravo. Amén. Efectivamente, esa es la explicación más acorde. Es una renovación, no lo está cambiando, pero sí lo está renovando porque como les decía al principio, algunas de las leyes ya estaban dadas, pero también se les dio unas nuevas leyes y porque venía una nueva generación. Entonces sí se puede considerar de que el tema central puede ser la renovación del pacto. Amén. Amén. Amén, pues no están perdidos. Amén. Bueno, tengo una última pregunta. ¿Qué significa menesteroso? Significa falta, necesitado, que carece de una cosa o de muchas. Muy bien, bravo. Nina está activa, santo. Wow. Me dormí anoche, pero hoy estoy despierta. Excelente, excelente. Todo. ¿Algo por fan? Listo. Terminé mi presentación. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar atentos y espero pues que hayan aprendido. Yo aprendí muchísimo estudiando este capítulo. Fue de mucho aprendizaje para mí y de verdad una bendición. Bueno, gloria a Dios. Amén. Amén, Aplauso. Bendito. ¡Bravo! Gloria a Dios. Bueno, que el Señor me les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Que me ha dado la vida. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, Dios bendiga grandemente nuestra hermana y maestra Martica Cortés. No sabían su apellido, ahí está, Martica Cortés. Amén. Gloria a Dios.
Gracias a Dios por nuestra hermana, ¿verdad? Que el Señor la siga utilizando para su gloria y para su honra. Amén. Damos gracias al Señor por ella, por su vida, por su esposo, gloria a Dios, deseando que Dios la siga usando de esa misma manera y siga ensanchando su ministerio. Amén. Mis Amén. amados, si alguien tiene algún aporte todavía que quiera hacer, si tiene alguna duda, también todavía lo puede hacer. A mí me llamó mucho la atención dentro de todos los, la parte que estuvo enseñando hoy nuestra maestra, y es la ley de los esclavos. Amén. La ley, sí, la ley de los esclavos a mí me llamó mucho la atención. El Señor, wow, no se olvida, estableció, y como decía nuestra hermana, este capítulo es una renovación de un pacto, porque aquí el Señor recalca con detalles a esta generación que va a entrar a la tierra para que no se olvide y para que entienda y para que comprendan. Así es. Dice, si vendiere a tu hermano hebreo o hebrea, si te hubiere servido 6 años, el séptimo le despedirás libre. Oiga eso. Qué bueno es Dios. Me llamó mucho la atención cómo el Señor estableció un tiempo para que después de ahí lo dejara libre. Y cuando despidiere libre, no le enviarás con las manos vacías. ¿Usted se fija? Amén, Eso no amén. sí, eso no es de que no, que yo tengo un esclavo, ya te fuiste. No, no lo mandará con la mano vacía. Le abastecerás liberamente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. ¿Se fija? Cómo el Señor, a mí me llamó mucho la atención ese punto, porque el Señor le hace saber, soy yo que te voy a bendecir. Así que si tú despides a un esclavo, le vas a dar de la bendición. En otras palabras, tú vas a multiplicar la bendición que yo te he dado. Tú le vas a dar a otro, pero es de lo que yo te he dado, no de lo que tú mismo produciste, porque la bendición que ellos tenían la iban a tener porque Dios, valga la redundancia, lo había bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y ahí es donde pudimos ver lo que decía la maestra, que el Señor le estableció a ellos este tipo de ley, lo cual si nosotros analizamos, cuando vinimos estudiando el libro de Levítico, eso no lo vimos. Mas, sin embargo, Dios le estableció a ellos estatutos, leyes, ordenanzas y decretos. Esto fue un decreto de parte de Dios, que Dios le estableció a ellos. Y si Él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás a su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Esta parte sí nosotros lo vimos en el libro de Levítico. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de tu jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Qué hermoso de verdad ver cómo Dios tomó en cuenta a los esclavos. Para mí esto fue de mucha bendición. Bien, mis amados, si nadie tiene nada que aportar, nada que decir. Hermano, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí. Bueno, es un
como una pequeña conclusión de todo el versículo del Deuteronomio 15, en pocas palabras, viene el mandamiento que Dios estableció en las tablas de los 10 mandamientos a Moisés, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí podemos ver de que en este capítulo 15, que no podemos despreciar al hermano, al prójimo, que no lo podemos, o sea, como que porque si tiene una deuda, de pronto castigarle, no, al contrario, ayudarle y colaborarle, ¿cierto? En otras palabras. Entonces, yo creo que allí se viene a manifestar el mandamiento donde amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si yo me amo, si yo no quiero lo malo para mí, tampoco puedo desearle lo malo a mi prójimo. Sí, Como amén, una pequeña conclusión de la que yo saco de toda la enseñanza de Deuteronomio 15. amén. Bueno, fuera de las ordenanzas y todo, pero o sea, como mirar los mandamientos que Dios nos ha mandado, amar a nuestro prójimo. Allí en el Deuteronomio 15 nos habla de eso, ¿no? De que no podemos, o sea, castigar al que nos debe, deshonrarlo, no, al contrario, ayudarle, colaborarle y servirle. Eso es una forma de amar a nuestro prójimo también. Eso es una forma. Amén. Amén, amén. Excelente, mi amada. Sí, así mismo es, como usted dice, el hecho de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a su misma vez nosotros estamos ahí cumpliendo. Si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es lo mismo que estábamos leyendo, ¿verdad? A un esclavo tú tenías que amarlo, aunque fuera un esclavo también. Qué maravilloso es Dios. Muy de acuerdo con usted, mi amada. Una pregunta, hermano. Sí. ¿Existe la esclavitud todavía? Oh, sí. Sí, Sí, sí. sí. Sí, es sí. Porque ya aquí al lado donde me gusta también, habla de la esclavitud, ¿verdad? Que tiene que, cuando le dice que en el séptimo día le despedirás, no, perdón, No, no lo enviarás con las manos vacías. Eh, Eso también puede decir de que le tiene que dar recursos o Sí, proveerle para que él pueda salir adelante. sí, Para que él, y también en la siguiente parte que también es la que más me impacta, dice, si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y darás ora su oreja darás. contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviaras libre, pues por la mitad del costo de su jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Amén. Y dice, verdad, verdad, ahí me gusta porque Cornelio, verdad, él tiene servidores también y Cornelio lleva a sus siervos siendo gentiles, pero era temeroso de Dios. Sí, temeroso. Sí, Y no solo él, solo su familia, sino que todos los siervos que él tenía también los llevó a la presencia de Dios sí. cuando Pedro llega, ¿verdad? Ese es el buen, ¿cómo le diría? Ah, Ejemplo. un buen ejemplo, sí, de una persona que tiene siervos, ¿verdad? Que no los trata Exacto. mal, que Que no no los trata mal, sino que le exactamente. provee. Exactamente. Sí. Sí, porque a él lo amaban. Todos Sí, los lo amaban y siervos lo lo amaban. seguían. Sí, claro. Él es un buen ejemplo de eso, exactamente. Y yo creo que eso habla de aquellos que tienen negocios, ¿verdad? De que También. ah, cristiano o no cristiano, pero por lo general, todos los que hay una revista ahí de cristianos, me imagino que todos aplican esta ley, ¿verdad? Sí, Porque eh,
tiene que mandarlo con recursos, o sea, no lo debe de mandar sin nada, ¿verdad? Me gusta eso que uno puede aprender en eso. Sí, Porque yo le decía a mi esposa, yo quería poner un Tim Horton y como y yo le decía a ella, si yo pongo un Tim Horton, voy a poner jóvenes para que salgan adelante, amén. a que estudien y pagarle a la universidad. No, 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 me dice, es que vos te vas a acabar el dinero, me dice. A veces, o sea, no todos tenemos ese don, ¿verdad? Porque hay que saber administrar también, ¿me Sí, entiendes? hay que saber, hay que saber. Y eso, entonces yo no sirvo para negocio, esa es la verdad. Ok, Gloria. amén. No, me gusta este capítulo porque habla de eso, de que hay que ser generoso aún cuando nosotros prestamos Sí, y ayudar al necesitado también. sí, sí. Joder. Es una de las riquezas que nosotros podemos encontrar cuando leemos la Biblia así por capítulo, de manera continua, ¿verdad? Y también cuando podemos tener maestros que nos pueden eh, como despertar el hambre, ¿verdad? Y las explicaciones nos permiten ver cosas como esa, detalle. Para mí ha sido de mucha bendición haber escuchado este capítulo y la explicación también. Creo que ha sido de mucha bendición a mi vida. Espero que para la de ustedes también. Este, ya para el día de mañana, mis amados, nosotros vamos a estar. am, Mañana es sábado, sí, mañana es sábado. Mañana vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y vamos a hacer, si Dios lo permite, la introducción al libro de, Deuteronomio. no, la introducción al libro de Génesis. Génesis, exactamente. Es- Así que no se lo pierdan porque queremos iniciar. Recuérdense que el libro de Génesis, am, a diferencia de lo que estamos mirando ahora, hay días que vamos a estar mirando varios capítulos porque vamos a estar hablando de manera, los primeros capítulos lo vamos a estar hablando de manera general hasta que lleguemos a la parte de lo que es las historias, donde ahí nos vamos a concentrar para conocer. En la parte que nos queremos más concentrar es para conocer bien, por ejemplo, el periodo dispensacional. Vamos a conocer ahí a las 1, 2, 3, 4, las 4 dispensaciones que hay ahí. No, las 5 dispensaciones que hay en el libro de Génesis. Porque ya la sexta dispensación es con. No, 4 dispensación. La quinta dispensación es con Moisés y la sexta dispensación ya es con Cristo cuando llega. Bien, ok, pero es muy interesante. Nos queremos enfocar en esos puntos porque la verdad es estudiar el libro de Génesis según lo que los rabinos, lo que estudian, lo que conocen, los conocedores de la palabra. Se dice que para estudiar el libro de Génesis se necesitan mínimo 7 años conociéndolo en la cultura hebrea. Imagínese usted. Los primeros 2 años es aprendiendo el hebreo para usted poderlo entender de manera contextual y entenderlo según lo que dice, lo que dice el hebreo. Y los demás, entonces ya es ahí interpretándolo, porque hay 4 niveles de interpretación de la palabra. Y el que estudia el Génesis, entonces tiene que lo ve en esos 4 niveles. Entonces, nosotros solamente estamos estudiando el nivel 1 de la interpretación de la Biblia, que es conociendo la Biblia a nivel cultural, nivel histórico, nivel histórico.
Pero eso está bien porque eso primero es paso a paso. Nosotros iremos paso a paso. Durante todo el tiempo estaremos estudiando y estudiando. El Señor va a ir capacitándonos y vamos a ir entonces elevando el conocimiento, ¿verdad? Poco a poco. Pero lo primero es conocer la historia. Así que nos vamos a enfocar en eso. ¿Oyeron? Hay, hay temas, hay temas ahí en el libro de Génesis que nos vamos a tomar mucho tiempo. Así que eso no es lo que va a pasar, porque queremos verlo, el primer panorama, mejor dicho, lo vamos a mirar. Ok. Pues ya saben, mañana si Dios quiere no se pierda la introducción. La introducción es muy importante porque en la introducción vamos a conocer muchos puntos. Posiblemente ya el próximo sábado demos lo que son las dispensaciones. La vamos a explicar para que usted pueda ir teniendo una idea de todo. Eso lo vamos a hacer ya después de la introducción.